y que usted es parte de algo, diga conmigo, eterno, porque es un plan eterno. Por eso para todo aquel que en él crea, su Hijo vino para que tenga vida, ¿qué? Eterna, porque los planes son eternos. Y usted y yo necesitamos la vida eterna, que la recibimos en Cristo para entrar en ese plan y gozar. Y luego hay un plan, hay una eternidad al final. Y aquí está la eternidad, lo final, donde finalmente ese plan y se va a llevar a cabo. Y qué bueno cuando el cristiano que ha entrado a este plan se da cuenta quiénes éramos, quiénes somos y qué es lo que finalmente seremos. Esa es la historia de Dios en la tierra. Y después que termine de esto vamos a seguir entonces hablando cuál es el papel aquí en el mundo que nosotros jugamos, the role que tenemos en cuanto a lo que Dios concibió aquí desde antes para luego aquí en el mundo se llevara a cabo el plan y propósito de Dios. Y lo bonito es que aquí la primera eternidad no tuvo principio y la segunda eternidad, que es la misma, corre aquí donde no tendrá fin. Por eso tenemos vida eterna. ¿Que no es glorioso eso, hermano? Mientras vivimos aquí es un mundo, le voy a explicar hoy, es un mundo imperfecto. Para que a la luz de la imperfección, cuando lleguemos acá podemos entender la perfección. ¿Están conmigo? Un mundo de injusticia. Para cuando lleguemos aquí entendamos lo que es la justicia de Dios. Entonces, y hoy vamos a hablar un poquito, así que los que pusieron su nombre, al terminar, vaya allí y le van a pedir su nombre, su Social Security, su driver license, qué clase de jeans tiene, y todo ahí va a estar para entonces entregarle ese librito. Y es un libro, no es para que lo ponga debajo del colchón, para que lo lea, hermano, lo estudie. Entonces usted entra y se da cuenta, todo es bíblico, aquí no hablamos nada fuera de la Biblia. Entonces, yo por un lado me repito un poquito porque estas cosas tenemos que repetirlas para que se nos asiente bien en nuestro espíritu y podamos ir cada día entendiendo y comprendiendo lo que el Señor nos ha preparado a nosotros en este plan y propósito. Y luego vamos a hablar por qué usted nació en este mundo. La Biblia no solo fue escrita tanto para decirnos qué fue lo que pasó, qué pudo haber pasado. No, aunque sí dice, y no muy claro, pero sí dice qué fue lo que pasó, porque usted nace en este mundo y mira muchas cosas, dice, ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay lo que usted y yo vivimos y contemplamos todos los días al leer los periódicos, al mirar las noticias y entre nuestras cosas que a veces entre los mismos familiares suceden? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué hay muerte? ¿Y por qué esto? Entonces, si usted no sabe qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el principio, usted no sabe lo que está pasando hoy en día. ¿Están conmigo? Entonces la iglesia es llamada a tener una conciencia de lo que estaba en la mente, en los planes y propósitos de Dios y entender lo que está sucediendo ahora con un entendimiento de lo que finalmente el pueblo de Dios va a reinar con Cristo por toda una eternidad. Que la iglesia va a ser la esposa del Cordero, la reina del universo, porque se va a casar con el rey del universo. Y que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Nunca mire la iglesia sin la cabeza, ni mire la cabeza sin el cuerpo. No, tenemos que mirarnos espiritualmente un cuerpo corpóreo, un cuerpo ya conectado. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo que le respondemos a la cabeza.
Pero para responderle eso es en obediencia a Él. Amén, hermanos. Entonces, para que la vida de la cabeza pueda correr a través del cuerpo, tiene el cuerpo que estar pegado de la cabeza. Amén. Para que entendamos lo que usted es y lo que Dios ha hecho y por qué es que nacemos de nuevo. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? ¿Por qué hay que nacer otra vez? Ya yo nací físicamente. ¿Por qué la Biblia dice que hay que renacer otra vez? ¿Por qué la Biblia dice que nacemos de otra simiente, de otra semilla? No es así, no corrupta como la primera, sino de una incorrupta. ¿Por qué Dios nos hizo renacer? Porque el primer nacimiento no era bueno. Todos nacimos en pecado. Y para entrar en lo de Dios, para entrar en su reino, para entrar en lo que Dios está haciendo, como pecadores no podemos entrar. Entonces tenemos que nacer de nuevo. ¿Entienden esto? Y nacer de Dios. Primero yo nací de Julio, Mercedes Ruiz. Ellos usaron el sistema biológico creado por Dios, pero para nacer de Dios, Dios tiene que estar envuelto. Entonces, por eso dice la Biblia que no nacimos de carne ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de ¿quién? De voluntad de Dios. Entonces comenzamos a entender por qué hay que nacer de nuevo, porque naciste dañado. Entonces Dios dice, ok, yo voy a buscar la forma de una manera de nacer de nuevo. Cuando usted se convierte al Señor de veras, de corazón, usted nace de nuevo. Usted es una nueva criatura. Ahora en vez de criaturas, ahora venimos a ser hijos de Dios. Entonces entendemos el rol, el plan que Dios juega con ustedes, con nosotros. Y si podemos cambiar ese sistema de hablar en vez de decir, mire hermano, es que la iglesia, no, diga, es que nosotros, pues nosotros somos la iglesia. La gente dice, no hermano, es que la iglesia hoy en día, pero usted está hablando como que usted no es parte. ¿Eh? No, usted tiene que hablar, nosotros, usted es parte de la iglesia. Aquí está una congregación que se congregó, la iglesia se congregó aquí hoy domingo. Ahorita la iglesia ya no está congregada. La iglesia va a salir y la iglesia va a andar ahí por donde anda la gente después que sale de aquí. Allá está la iglesia. El otro domingo viene la iglesia a congregarse, ¿verdad? O venimos a celebrar. Por eso es que no somos congregación hasta que no estamos congregados. Entonces, esta es una congregación. La iglesia está congregada aquí. Entonces, usted tiene que verse como parte de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Y un día vamos a hablar bien. Después termine de esto, vamos a entrar a hablar lo que somos. ¿Por qué Dios quiso una iglesia? ¿Cuál es el papel, el rol? Gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, y éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Somos, dice la Biblia, Dios dijo, vosotros sois la luz del mundo. Les ha dicho que el mundo está en tinieblas. Right? Entonces comenzamos a entender esto. Pero ven acá. Entonces aquí hay algo que tiene un significado con mi vida. Y estas son las cosas que hoy, para este tiempo, hay que enseñarle a la iglesia. ¿Qué es lo que usted es? ¿Por qué Dios? Y, oiga, y vamos así como Pedro. Bendito sea el Dios que en su gran amor y misericordia nos hizo, Él nos hizo renacer. Porque si no volvíamos a nacer, estamos fritos, hermano. ¿Entienden esto? Por eso el cristiano debe vivir agradecido que ha nacido de nuevo. Amén. Bueno, ahí estoy conectando donde hemos estado para que usted entienda dónde vamos, dónde nos quedamos. Y nos quedamos que ahora hablándole de que la vida mejor no es esta. ¿Cuánto entienden esto? This is not your best life now.
Esta es nuestra vida. ¿Y cómo sabe usted si usted no ha vivido otra vida, no? Ahora que usted viene al Señor, usted comienza a vivir y a practicar una nueva vida. Y la Biblia nos habla de despojarnos del hombre viejo, nos dice así, de dejar y entrar en las cosas nuevas de Dios, las cosas de Dios. Y el cristiano que se convierte comienza ahora a vivir de acuerdo a la manera como Dios ha ordenado las cosas. Porque antes no vivíamos así, totalmente desordenado. No es Dios que tiene que ponerse en orden, somos nosotros que nos ponemos en orden con Él. No es que Dios venga y se ajuste a mi vida, ahora es que yo, mi vida, tengo que ajustarla a Él. ¿Aló? Entonces mucha gente viene que Dios mire, que un momento, dice, no, tú eres el que tiene que ajustarte a mí. Tú eres el que tiene que, porque yo te he creado y naciste muerto espiritualmente y luego te di vida cuando estaba muerto. ¿Aló? Y recibimos la vida de Dios. Entonces el cristiano comienza a entender un poquito más a profundidad qué es lo que somos, hermanos, qué es lo que Dios ha hecho. Es un milagro más grande que Dios ha hecho, es que usted haya nacido de nuevo. Y usted no tuvo nada que ver con su primer nacimiento, ¿no es así? A usted no le preguntaron si quería nacer o venir. ¿Ok? Yo, como nací de partera, a mí me empujaron ahí en la cama. Nací yo. Nadie me dijo, ¿tú quieres nacer? No. Yo aquí aparecí. Yo no tuve nada que ver con este nacimiento. Lo mismo es con el nacimiento espiritual. Usted no tiene nada que ver con eso. Es algo que Dios hace. Amén. Entonces ahí comienza la familia de Dios. Entonces nuestro vivir, nuestra mejor vida no es ahora. No es que esta vida es mala, pero comparada a lo eterno, porque este es temporal. Usted tiene un periodo de tiempo que va a vivir aquí. Usted un día de esto va a colgar los tenis. Y ya se acabó. Pero, ¿qué hay después de allá? Entonces usted tiene que pensar que esta no es tu mejor vida. La mejor vida es la que ahora hemos recibido en Cristo Jesús. Y esa es eterna. Allá no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada de esas cosas. Entonces el cristiano vive ahora con el entendimiento de dónde vino, a dónde está y cuál es el propósito de estar aquí y a dónde va, hermano. Y lo que más seguro está es lo que ya está reservado para nosotros cuando entremos en ese estado de vivir por una vida eterna con el Señor. Yo no me preocupo de lo que está allá. Yo me preocupo cómo vivir aquí. La lucha suya está aquí. Porque usted es una vida vieja para entrar en una nueva. Y allí hay que dejar cosas. Y allí es donde se necesita el poder de Dios para comenzar a disfrutar esta nueva vida. Entonces, hermanos, usted puede vivir su mejor vida aquí y ahora. Pero Jesús dijo en Lucas 9:23. Fíjese lo que Jesús dijo. Y decía todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, va a tener que hacer algo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada año, cada día. Y va a tener que, si quiere venir en pos de mí, mira el verso 24, porque todo el que quiera salvar su vida, estamos hablando de la suya, no de la que Él te ha dado. Amén. Porque ahora cuando usted viene al Señor, usted tiene que, esta es la lucha, este es el vivir cristiano. O vivo mi vida, o vivo la de Él, porque Él me ha dado una nueva vida. ¿No es así? ¿Y para qué es una vida? Entonces vamos, este es el vivir nuestro. Por eso es que no es una religión. Usted entra al Señor, usted no entra en una religión, es un estilo de vida, es una forma de vivir. Por eso es que Cristo viene a morar aquí adentro por su Espíritu, para ayudarte a ti a vivir esa vida. ¿Cuántos dicen amén por eso?
Entonces yo tengo que entender eso, que mi vida ya yo no ando así viviendo la vida loca y haciendo lo que me... No, ya ahora yo he sido comprado por la sangre de Cristo Jesús, ya pertenezco a Él, soy oveja de su prado, pueblo suyo somos, dice la Biblia, ya somos del Señor, Él nos compró, Él murió por nosotros aun cuando nosotros éramos pecadores. Entonces ya yo no me pertenezco. Por eso es que ahora tenemos que buscar la voluntad de Dios en este trayectorio que estamos viviendo aquí en esta tierra. Porque vamos cruzando, ¿no? Vamos cruzando. Por eso dice que no ponga la mirada en las cosas de aquí, la concentración, sino en las cosas de arriba. Poner la mirada no en las cosas, sino en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya tú, desde ahora que recibes a Cristo, ya tú comienzas, tus valores son eternos. Va a vivir por una eternidad. Entonces está claro para nosotros cuando venimos al Señor. Y el otro verso que decía, porque todo aquel que y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En otras palabras, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, creyendo de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, hermanos, si tú intentas vivir tu mejor vida ahora, puedes hacerlo, pero no hay mucho con la otra que viene. Jesús dijo en el verso 25, pues, ¿qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo, pero al final se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirvió? Amén. Entonces nosotros vivimos con ese entendimiento. La vida aquí en la tierra es como el Salmo 3. Mire cómo es la vida aquí en la tierra. Dice la Biblia eso. Dice así: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué tal si metemos allí el verso 3? Porque creí que era el que puse allí. El otro verso que sigue, a ver si es. Ahí me perdí un poquito. Okay. A ver si es el verso 3. Entonces, si no, pues yo le digo lo que dice, lo que quería poner ahí. El verso 3, 103, verso 3, por favor. Amén. Ok. Quien perdona toda nuestra iniquidad y que sana toda nuestra dolencia. No, estaba buscando el verso que dice, porque somos como la flor de la hierba del campo que crece, ¿no? Y luego finalmente le sale una flor. Pero después de 1, 2, 3 días sopla el viento, se seca la hierba y se cae la flor. ¿Cuánto entienden eso? Entonces nuestra vida aquí es de esa manera. De esa manera. Entonces, Él ofrece la eterna. Para nosotros los cristianos, Pablo nos llama a trascender esta vida. ¿Sabe lo que es trascender? Trascender es más allá. ¿Sabe lo que es ascender? Es subir más allá. Pablo nos habla de trascender esta vida y vivir con Dios para siempre. Ya desde ahora sus planes deben de ser eternos, porque los de aquí son terrenales. Compra un carro, hasta dejan 5 años para que lo pague. Una casa, bueno, 25, a lo más 30. ¿No es así? Yo me acuerdo cuando yo quería comprar mi casa, o donde vivo ahí con los ancianitos, y cuando el loan me dijeron, bueno, y el loan va a ser por 30 años. ¿Qué edad tiene usted? Le dije, 70. Usted no va a vivir los 30 años. ¿Qué les parece? Hasta ellos mismos miran bien, porque todo es limitado, ¿no es así? Sabe que todo esto va a terminar. Entonces, pero hermanos, tenemos que vivir nuestra vida, es una eterna. No culpe a la gente que vive tan apegada a este mundo, pues todo lo que conocen. ¿Qué otra cosa conocen ellos? Si no, tienen que venir al Señor. Entonces nos damos cuenta y comenzamos a desprendernos un poquito de esto terrenal para entonces abrazar lo eterno. Bueno, hermano, ahora, ¿cuál es? La Biblia nos habla de que nosotros, una vez que venimos a ser hijos de Dios,
nosotros tenemos una herencia. Y somos herederos de Dios. Y diga, coherederos. ¿Con quién? Con Cristo. Somos coherederos con Él. Heredero y pero para usted participar de esa herencia, usted tiene que venir a ser hijo. Si usted no es hijo, pues ¿qué herencia te va a dejar un padre? Tiene que ser hijo. Por eso es que Dios, cuando usted entra en los planes de Dios, usted automáticamente viene a ser más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, le dio el derecho, le dio el pink slip, le dio todo de ser llamados ¿qué? No está ahí, pero aquí está, míralo aquí. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué dice el otro verso que sigue entonces, el 16? Que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Entonces, ¿están entendiendo estas cosas? Lo que la Biblia nos está enseñando en esto es temporal, esto es pasajero, hermano. Por más que usted, aunque lo entienda, pero tiene que vivir de esa manera que vamos pasando. Ya en este Silicon Valley donde yo vivo me doy cuenta que el tiempo va pasando. Yo nací en un tiempo donde no habían los iPads, no estaban los teléfonos, toda una foto, la toma de ahí. Con eso, hermano, la gente tiene su propia música, no es así, sus propias cosas, y vive su propio mundo en sí mismo. En mis tiempos y en algunos de ustedes no existían esas cosas, pero ahora tenemos que, como vivimos en esta generación, tenemos que ajustarnos a ella, hermano. Y los jóvenes sí, que nacen aquí, pues ellos con una sola mano hacen así. Ay. Yo no, yo tengo que hacer así. Y le pongo allí, me sale Lucas. No con Lucas, pues es con Juan que quiero hablar. ¿No es así? Porque tenemos que ajustarnos a estos tiempos que estamos viviendo. Todo es de esa manera. Entonces, lo que quiero decirle es que a usted le ha tocado a vivir en este tiempo. Pero tenemos que vivir entendiendo que nosotros tenemos una herencia. ¿Cuál herencia? La que nosotros recibimos. Pedro la llama al final del verso salvación o salvación que está preparada y concebida para ser manifestada y revelada en los últimos tiempos. Ya está guardada, reservada y luego dice en los cielos por Dios. Nadie te la va a robar. ¿Aló? Está guardada y está reservada. Este es el aspecto final de nuestra salvación. Hay un aspecto final donde usted va a llegar a la salvación. Cuando el cristiano dice, hermano, ya yo soy salvo, yo le pregunto, ¿salvo de qué? Que hay muchos que no entienden. Naciste en un sistema de condenación, en un mundo condenado, maldito. Dios maldijo al hombre, maldijo a la mujer, maldijo la tierra, maldijo a la serpiente. En ese sistema nacimos, dañado. Por eso ahora, como nacimos en ese sistema, pues entonces cuando usted es salvo, esa condenación que hay sobre el mundo, como usted ya es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿No dice así la Biblia? No tengo que ponerle Colosenses 1:13 para que se den cuenta, pues eso es lo que dice, créame. Y si no, búsquelo por ahí por los lados. Diga, no tiene razón el hermano. Nos trasladó, es un traslado, no físicamente, pero en posición. Ahora usted ya es hijo de Dios. Y como hijo tiene una herencia. Y esa herencia está allí reservada y está guardada. Pero el aspecto final de nuestra salvación es lo que ya eres salvo de la condenación que hay en el mundo. Por eso no lo busque, pero Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ya porque estamos en Él. ¿Aló? Entonces comenzamos a entender esto, hermano. Entonces usted puede mirar que cuando usted le creyó en Cristo, usted fue salvo de la penalidad del pecado y fue declarado justo.
Qué tremendo. Te viene el Señor y dice, ¿sabes qué? Yo te perdono todos tus pecados y todo lo que venía por causa del pecado, ya eso no cuenta. ¿Qué no es glorioso eso, hermano? Pues Dios nos perdona y no se acuerda más de nuestros pecados. Nosotros sí, pero Él no. Amén. Entonces, esa vida de pecado trae condenación. Entonces, por eso Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo, porque de por sí ya estaba condenado. ¿Sino para qué? ¿Salvarlo de qué? De la condenación que le causa el pecado. Amén. Eso es. Jesús no vino a condenarlo, vino a salvarlo de la condenación. Te declara justo, pero en el presente hemos sido salvos, mire, oiga bien, diga conmigo, del poder del pecado, de la esclavitud, del dominio, de la potestad. Porque todavía pecamos. Pecamos, pero ya no por profesión, ya no por hábito, ya no por mala costumbre, sino porque traemos todavía la bajeza del primer nacimiento, que nacimos en pecado. ¿Aló? Cuando David dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Cuántos han leído eso? Digan amén. En pecado me concibió mi madre. No es que ella pecó, pero ya su madre y su padre ya venía con el virus del pecado, el veneno de la mordedura de la serpiente en nosotros. ¿Aló? Entonces, estando en esa condición, me concibió. Entonces podemos entender cuando David habla de esa manera, libre del dominio. No pecamos, vuelvo a repetir, por práctica. Vamos a practicar el pecado, No, pero no de la presencia del pecado que todavía está presente con nosotros. ¿Usted entiende lo que hablo de presencia? El pecado, porque todavía sentimos pecar. ¿Aló? Ahora, de que pequemos otra cosa. Pero si ¿por qué siente? Porque todavía está acá. Nada más ir usted afuera y con los ojos y como, oiga, ya usted comienza a tener malos pensamientos, malos deseos. ¿No es así? Pero eso no es del Espíritu de Dios. Eso es algo que ya traemos. Y de allí hemos sido salvos del control, del dominio. Por eso Pablo dice, no reine pues, que no reine en vosotros el pecado. ¿Cuántos han leído eso? Que no reine. Entonces usted entiende lo que le ha sucedido a usted. Pero fuimos salvos de la penalidad del pecado y finalmente sí vamos a ser salvos de la presencia donde ya no va a estar en nosotros. Mire, en Primera de Juan, ¿qué dice? Primera de Juan dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿No dice así? Nos limpia, ya nos quita, ya no está en nosotros, no va a estar esos malos deseos, malas acciones, todo eso va desapareciendo en nosotros, porque estamos pasando por una, diga conmigo, transformación. ¿Sabe lo que es eso, no? Nos vamos transformando. Y todavía, hermano, yo me convertí a la edad de 19 años, tengo 74 y todavía estoy pasando por esa transformación. Y usted también. Vamos transformándonos cada día. Mire, el pecado está presente, es decir, que todavía mora en nosotros. El pecado es lo que produce los pecados. ¿Oyeron? El pecado produce los pecados. Hay que entender eso. Mire, a veces el diablo está más presente en nosotros ahí en el pecado, que nos quiere llevar a que ese pecado cometa pecados. ¿Me están entendiendo?
Estas cosas hay que mirarlas de esa manera. Es decir, que todavía mora en nosotros. Romanos 7:17 dice eso. Romanos 7:17 dice eso. Dice, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo. No soy yo. Yo no quiero. Pero hay algo que está en mí. ¿Qué es? El pecado que mora, que habita. ¿Sabes lo que es habitar? Reside en mí. ¿En qué? En su cuerpo. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, y no me digas que no, porque a veces sentimos pecar y Juan nos dice, mire, en el verso 8, primera de Juan verso 8 dice, si decimos, oiga bien hermano, si decimos que no tenemos pecado, mentira, nos engañamos. Tu lucha en tu mente. Mire, a veces yo tengo pensamientos no muy saludables. I have unhealthy thought. Tengo que hacer así. No es así. Todavía está la presencia del pecado. Ahora, ser tentado no es pecado. ¿Me oyeron? ¿Cuántos aquí no son tentados? ¿Tentado a qué? ¿A pecar? Lo malo es, ¿qué hacemos cuando somos tentados? Y si peca, lo malo es, lo bueno es en esto, fíjate, no que peques, es cómo te sientes cuando tú pecas. ¿Ah? Do you feel good? Pequé, qué bueno. No, te sientes mal. Se te va el gozo, como dijo David, vuélveme el gozo de la salvación. No perdió la salvación, pero perdió el gozo. ¿Aló? Y quizá ya David no podía venir en el templo y reunirse y alabar, Señor, cuánto te amo y cuánto. Pero decía, no, ¿cómo voy a hacer eso? Ay, sí, yo pequé. Y así batallan algunos aquí los domingos. Pero déjeme decirle que este es nuestro proceso de transformación. Entonces, dicen 8 de esa manera, pusimos el verso 8, ¿no? Que ahí está. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque sabemos que sí. ¿Aló? Y la verdad no está en nosotros. Ya no está en nosotros. Entonces, que a veces el pecado lo que hace es que a veces interrumpe la comunión con Dios y usted sabe eso. ¿No es así? Usted sabe que la regó, como dicen aquí, que metió la pata, que voló la tapa, que no se pudo aguantar. Ay, se sabe. ¿A poco no? Entonces, pero ya interrumpe la comunión con Dios. La relación que usted tiene con un amigo, con una relación amorosa, una relación matrimonial. Cuando dos esposos andan enojados, no tienen comunión. Él anda para allá y él anda para acá. No me moleste. No hay comunión. Oh. Y después algunos tenemos que buscar la manera para tener la comunión, ¿no? Porque si no nos arreglamos, pues ¿cómo? Entonces, hermanos, antes no teníamos comunión con Dios. No vivíamos en comunión con Él todo el tiempo, ¿no es así? Usted no oraba, usted no tenía esa comunión que tiene ahora. Sin embargo, usted estaba viviendo una vida, antes no teníamos comunión con Dios, era un hábito pecar. ¿Aló? ¡Hey! Nos vemos el fin de semana, ¿eh? ¿Cuál es la cosa? ¿Dónde es la jugada? ¡Hey! ¡Vamos! Y ya la gente tenía sus planes, ¿ok? Pero no tenía una comunión con Dios, no tenía una relación con... Pero ahora no. Ahora nosotros fuimos liberados del poder o de esa esclavitud, viviendo una vida ahora en la comunión con el Señor. Y el verdadero cristiano, cuando no tiene esa comunión, anda
anda infeliz porque sabe que no está bien con el Señor y tiene que arreglarse. Por eso algunas personas aquí tomamos la Santa Cena como hoy, una vez cada un mes y medio, para que la gente se recuerde que tiene que mantener la comunión con Dios, para que examine su vida, y entonces pueda arreglar las cosas con el Señor. Yo siempre pregunto, ¿por qué un cristiano quiere guardar su pecado? Why you want to keep your sin? Porque la Biblia dice que vuestro pecado os alcanzará. ¿No dice así la Biblia? Pues ¿por qué quiero yo guardar un pecado? No me importa, guárdalo ahí. No, ahí dice que algunos hemos pecado. A Jesucristo tenemos para confesarlo. Pero confesarlo en arrepentimiento, que hemos pecado. Y cuando eso ya sucede, usted siente paz. Por eso David dijo, vuélveme el gozo, porque se te pierde el gozo de la salvación, porque rompiste la comunión. Y eso es exactamente lo que hoy en día estamos explicando. El pecado viene a interrumpir esa comunión y es lo que te hace sentir mal, porque rompimos la comunión de santidad con Dios. Y por eso repito en Juan 8, 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque sí sabemos. Y mira el otro verso. Si lo confesamos, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Pero usted tiene que confesarlo en arrepentimiento, que de veras se sintió mal. Entonces estamos entendiendo y puede seguir adelante con la comunión, la que rompiste por el pecado. Ya no es que Dios te abandone. Ay, hermano, yo pequé, ya Dios no quiere nada que ver conmigo. Ya yo sé que la regué y Él, pues, ¿cómo va a recibir? Bueno, eso es tu pensar. Pero no es el de Dios. Mira lo que dice Mateo 26, 28. Esta es mi sangre del pacto que vamos ahorita a practicar, que es derramada por muchos para perdón de ¿qué? Pero note que sean pecados. Esta es. Ahora entiendo por qué aquí celebramos una vez la comunión como lo hacemos. La última fase, la última parte de nuestra salvación será el ser salvo de la presencia del pecado. Cuando vamos a ser glorificados. Estamos pasando por el proceso de la santificación, ¿no es así? Nos vamos limpiando. La glorificación es la etapa de la obra final completa de nuestra salvación, saturada totalmente nuestro cuerpo pecaminoso. Mire qué lindo lo que le voy a hablar ahora en 1 Corintios 15, 50. Mire cómo dice, pero esto digo, hermanos, que la carne, cuando hablo de la carne no es la que vende el carnicero en la tienda. La carne es la naturaleza nuestra, la pecaminosa, la dañada. Por eso es que tenemos que nacer del Espíritu. ¿Aló? Y somos hijos de Dios, no por la carne, somos hijos de Dios por el Espíritu. Amén. Entonces la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo, nacer otra vez, nacer del Espíritu. Porque la carne no puede. Si va a haber el reino, tiene que nacer del Espíritu. Si va a entrar al reino, tiene que nacer del Espíritu. ¿No han leído eso en Juan 3 y verso 5? No lo pongan, pero eso es lo que dice. Ver el reino y entrar al reino. Entonces, hermano, mire lo que Corintios nos dice otra vez. Por esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. ¿Pero por qué? Porque nació mal, dañada. ¿Aló? Entonces, el reino de Dios ni tampoco lo deja bien claro, ni la corrupción heredará lo incorrupto. ¿Entienden esto, hermano?
Entonces, eso es bueno. El verso 50, el que sigue, ¿cuál era el que tenía yo? El 51. He aquí, oiga, hermano, he aquí un misterio. No todos dormiremos, moriremos, pero todos seremos ¿qué? Esa es la transformación. Nacimos carnales, nacimos de lo natural, la vida física, natural. Esto tiene que ser transformado. Este cuerpo se hace gusano. There's no good once you're dead. Todos sabemos eso. Pero el que nace de nuevo del Espíritu, ese es conforme a Dios. El Espíritu no muere, el Espíritu no ya está corrupto. Por eso el mundo hoy en día produce tanta corrupción como en este país y en los países nuestros es peor. En el país mío es peor, el que no es corrupto, pues algo raro trae. Y la gente quiere eliminar la corrupción. Usted no puede eliminar la corrupción. El único que lo puede hacer es Dios, porque la corrupción está dentro. Y la obra que Dios hace, la hace adentro. Nos transforma desde adentro. ¿Me entienden, hermanos? Para que entiendan este asunto. Y en este proceso, dice el verso que sigue, el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos va a sonar la trompeta. ¿Cuál trompeta? No de la que toca un músico aquí. No. La trompeta es un asunto de llamada, de atención. Por eso en los pueblos de antes los reyes mandaban en un caballo y se paraban en una esquina en el pueblo. Y la gente oía, van a dar un anuncio, vamos para allá. Y luego se leía y se le decía a la gente, va a haber una trompeta de Dios que hoy está sonando. Y hay quienes están oyendo que Dios está llamando. La gente está oyendo esa trompeta. El final, porque se tocará la trompeta. Se tocará que hasta los muertos en Cristo, los que murieron creyendo, la van a oír. Amén. Ven que no es una trompeta como la que le estoy diciendo. Es un llamado. Serán resucitados, pero ¿cómo? Incorruptible, porque si se resucitan corruptos otra vez, la regamos otra vez. Amén. Por eso es que allá no hay eso de corrupción. Dice que el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ese entrará en el lugar santo de Dios. Sí. Y no se le da mordida a ningún ángel para que te abra la puerta. Forget it. Y si tú llegas allí con ese pensamiento, no vas a llegar porque ya andas mal para llegar allá. Entonces entendemos bien este asunto, hermanos. Y nosotros, incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Tenemos que transformarnos. No nos podemos quedar como nacimos. ¿Entienden esto, hermanos? Me gusta ver que me entienden. Si no, pues vuelvo el otro domingo y le hablo lo mismo. Hasta que usted entienda que usted tiene que ser transformado. Es una metamorfosis. Es un cambio. Algo, no es que usted va a cambiar, que si tenía la nariz larga o la tiene corta. No es nada de físico. Es tu ser. Lo nuevo que ha nacido de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, el otro verso. Hermano, diga conmigo, hermano, es una necesidad. Pero ¿y por qué es una necesidad? Porque nacimos mal. ¿Me oyeron? Entonces es una necesidad nacer. Jesús lo dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para que pueda ver y pueda entrar. No, de otra manera no puede entrar. Es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista ¿de qué? Porque eso no va a morir ya. ¿Me oyen? Es inmortal. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque esa es la vida
eterna. Después le digo un día que nosotros estamos vestidos de Cristo. A ver si no es ahí. ¿Qué sigue diciendo el verso 14? Y cuando esto corruptible, cuando hablamos de vestir, usted está entendiendo lo que es. Es esta nueva vida, es Cristo. Hemos vestido de incorrupción. Pues ya no hay corrupción cuando llegue ese tiempo en nosotros. Y esto mortal que tiene que morir, se vista de algo que no muere, de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. Cuando un cristiano muere, no es una tragedia, por favor. Cuando uno que no es cristiano muere, es una tragedia. Porque murió sin ser salvo del sistema. Por eso decimos, hoy estamos haciendo una celebración de quien murió. Y hay gente que no entiende, ¿cómo que van a celebrar? Sí, pues ya terminó. Hoy Él está en paz. Que descanse en paz. Pues es la esperanza que tenemos. ¿No es así? Celebramos que ya vivió la vida y venció. Pudo vencer mientras está en vida. Entonces, ponemos ese verso otra vez. Vestido y soberbia es la muerte en victoria. La carne y sangre son los componentes del cuerpo anímico del alma y natural. Eso es lo que es. Y esto no está capacitado y calificado para entrar en el reino de Dios porque nació corrupto. ¿Entienden esto? Nació en corrupción. Todo lo de Dios, inclusive la vida nueva que tú recibes, es incorrupto. Y la corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Me oyeron? En el mundo venidero no existirá la necesidad de ser liberado de la penalidad, ni del poder, ni de la presencia del pecado, porque seremos liberados por completo, finalmente, completamente, de toda corrupción y todo deterioro. Es aquí toda enfermedad, todo problema, todo conflictos, todo dolores, todo sufrimiento, toda tristeza, toda culpabilidad, toda ansiedad, de las lágrimas, de aquí que ser de la disciplina, del odio, del desánimo, del mal entendimiento, de debilidades, fracasos, ignorancia, confusión e imperfección. Por eso es que hablamos de un mundo donde terminará completamente el plan y el propósito de Dios. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Por eso Jesús nos dijo bien claro, ustedes no son de este mundo. ¿Aló? Y después hablaremos porque dice que no ame al mundo, al sistema, como vive. Ese es el mundo que estamos hablando, del sistema. No amamos ese sistema. Entonces, hermano, en este vivir, oiga, pero para nosotros la única manera como podemos entender el ser libre de todo eso es en la forma final de nuestra salvación. Mire, no es lo poquito o lo mucho que tengas en esta vida, que también que también tú estés enfermo, que se realizó y está insatisfecho, y tanto éxito haya tenido, tanta derrota haya tenido, viniste al mundo sin nada y sin nada te vas a ir. Right? Entonces la felicidad no consiste en lo que tiene y lo que no tiene. Entonces, viniste al mundo, y esto importa poco. Mira, no invierta mucho en esta vida ahora. ¿Ok? No, hermano, porque si tú inviertes en esta vida es para cosechar de esta vida. Y ya vamos de paso. ¿Ok?
Lo que está comparando aquí, que si va a invertir, invierte en una vida que no va a morir. Invierte en cosas eternas, no pasajeras. Right? Porque lo que invertiste y progresaste, ahorita da la última patada. Y se le queda a gente que no la trabajó, pues ¿qué le costó a ellos? Nosotros, yo le digo a mi esposo, no guarde tantas cajas y cosas, porque el día que nos vayamos, los hijos se van a meter y van a vender esas cosas. Danos lo que quiera por eso. Porque ellos no guardan esas cosas. ¿No es así? Mira, gente que tienen en esos storage things, cosas guardadas ya por año, que no vale lo que ya han gastado pagando eso por guardar esas cosas. ¿No es así? Y ahí se van a quedar. Muy bien. Mejor llámenos. Mira, hermano, yo tengo muchas cosas guardadas ahí. Mejor trágalo a la iglesia para hacer algo con ellos, un rummage sale, una cosa, porque cuando usted se vaya, pues se va a descarriar por donde quiera. Nosotros aquí como iglesia, mira, no estamos para ofrecerte la mejor vida aquí y ahora. Te lo digo desde ahora. Aquí no se le ofrece a nada tu mejor vida aquí y ahora. Porque cuando termine esta, ¿qué entonces? No, aquí te ofrecemos lo eterno, lo prometido por Dios. ¿Aló? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no solamente eso, desanimo a algunos y vino aquí que le estamos prometiendo esas cosas. Esto establece una ilusión, hombre, imposible, porque eso permitirá que la gente entonces, si mi mejor vida es ahora, pues depende de ti. ¿No es así? Tú vas a decidir si es tu mejor vida, porque tú no has vivido otra. Tú no has vivido otra, entonces tu mejor vida tú eres la que va a decidir. A mí me dijo, no, que yo si tengo esto sería el hombre más feliz, esta era mi mejor. Pero otro está pensando diferente. Yo no, si yo tuviera aquello. No, si yo tuviera aquello, esto otro. No, mi mejor vida aquí sería, mira, si no me hubiera casado con esta. O si me hubiera casado con este. No, pues, it's too late. ¿Aló? No quiere hacer cambio ahora, hermano. Ahí estamos. A propósito, el sábado no se le olvide. Y yo voy a estar aquí el domingo, sigo predicando aquí. Amén. Que diga, no, el hermano no. Yo tengo 2 esposas. Tengo que tratar la mera y luego tratar la iglesia. ¿Me entienden esto? Muy bien. Esto establece una ilusión imposible. Decida o defina cuál mejor vida es. Y luego nosotros decidimos aquí cuál es la mejor vida y cuál es la que queremos vivir. Entonces, fíjate lo que hace el cristiano. Quiere forzar a Jesús. Ayúdame en esta vida que yo quiero vivir. Y Jesús dice, no, esa vida no es la que yo te... No es así. Y estamos orando y ayunando y forzando a Dios que nos haga lo que yo creo que es la mejor vida. Déjesela al que te creó. Que Él decida cuál es tu mejor vida. ¿Aló? No evitamos eso, ponerle presión al Señor Jesús. Y cuando no se cumpla, se van cuando su vida no es lo que ellos esperaban. ¿Ves? Porque ellos decidieron eso. Pero ¿por qué no decide vivir de la manera ordenada por Dios? Pues eso es lo que quiere, pues eso se va a cumplir. Y entras a vivir lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que aprender a vivir a la luz de nuestra mejor vida después de esta. ¿No es así? Y para muchos esta vida nos ha sido, hermano, los golpes que te ha dado esta vida. Ay, si usted mira hacia atrás, del trasfondo donde venimos, no hay muchas cosas buenas. Estamos sobreviviendo, ¿no es así? Estamos sobreviviendo. Entonces, si usted mira, usted no tiene que decirme sus experiencias del pasado, yo sé las mías, pero usted sabe la suya, que la vida, y tenemos que cantar como este cantante, que la vida no vale nada.
Pues no, Él se dio cuenta. Amén. Pero esta nueva vida que tú tienes es eterna. Se pagó un precio, no fue con oro, no fue con plata, fue con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué vida, hermano! Entonces estamos mirando hacia a dónde vamos. Y qué bueno es saber eso. Pues le digo, yo no me preocupo de la que está allá. Es de esta la que estamos batallando. ¿No es así? Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a vivir a la luz de esa vida. Esta herencia que nos espera, nosotros no nos la ganamos. No la merecíamos. ¿No es cierto? Se nos dio. Qué glorioso eso. Se nos dio. A nosotros es como un regalo. Esto era lo que Pablo tenía en mente. Mire lo que Pablo tenía en mente en Efesios 1:3. Mire lo que él tenía en mente. Mírelo aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no que nos va a bendecir, que nos bendijo ya con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, por eso es que hay que venir a Cristo. En Cristo se nos dan estas cosas. Este proyecto de aquí que yo les hablo, este plan, este propósito de Dios, se mira bien claro que estuvo planeado. Dios sabía que el pecado iba a reinar en este mundo. Por eso, antes de que naciéramos, Dios nos escogió. Mira el verso 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Dónde nos escogió? Aquí. Que la gente que yo escoja es para que viva vida santa. Le he dicho que Dios sabía que ahí iba a reinar el pecado. Y Él se preparó de escoger gente que iban a vivir de esa manera. Que iban a querer vivir de esa manera. Que desean agradarle a Dios. Aunque con debilidad y flaqueza. Pero tú tienes el deseo de vivir como Él quiere. Vivir de acuerdo a la manera como Él ha ordenado las cosas. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Entonces, nosotros nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Y sin mancha delante de... Ya Dios sabía. Y te escoge para que vivas. Y no me diga que no, porque todo en Cristo lo podemos. Que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es Dios quien te hace vivir esta vida. Ay, hermanos. Y ya vamos a comenzar a terminar porque vamos a participar de la comunión. Ya no le llame Santa Cena, no es cena. Es un momento de la comunión. Y si tu comunión ha sido rota, hoy tú puedes restaurar esa comunión con Él. ¿No es así? Hoy tú puedes hacer eso. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que aquí en el mundo viviéramos vida santa delante de Él. Dios sabía que aquí iba a reinar el pecado y en su plan de el Cordero sería sacrificado para la salvación del pecado. Por eso es que cuando Juan el Bautista lo vio dijo, ¡he ahí el Cordero de Dios que quita el que produce los pecados, el pecado del mundo. Entonces, hermanos, Dios sabía eso. Mateo 25:34. Amén. Entonces el rey le dirá a los su derecha. Fíjate que el rey no es izquierdista. A lo de su derecha. Venid, bendito de mi Padre, heredad el reino que fue preparado para vosotros desde aquí. Él tenía un plan de darnos el reino. Fue preparado para vosotros. El reino no es para aquellos que no quieren. Hoy, ¿cómo va Dios a forzar a la gente a vivir donde no quieren vivir?
No, es el que, por eso Jesús dijo, oren, que venga su reino, que se haga su voluntad. Así como se hace allá, que se haga aquí. Pero ¿quiénes van a querer eso? Los que quieren. ¿Aló? Los que quieren, como usted, que ha venido para que Dios sea el que gobierne su vida. Mira Primera de Pedro, porque estamos buscando dónde aterrizar. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, ¿ven? Sin mancha y sin contaminación. Fíjate, tenía el que no podía haber nada corrupto en el cordero, no podía nada. ¿Por qué? Porque estamos tratando con algo totalmente incorrupto. El verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Se ha dado a conocer en los posteros tiempos por amor a quién, a nosotros. Dios hizo uno preparativo para que pudiéramos escapar y entrar en el sistema. Y si no me cree bien, vámonos a Apocalipsis 13:8. Mire. Y le adoraron, ya estamos hablando del final allá, ¿ok? Ya estamos hablando fuera de aquí. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio. Ya era un plan hecho, hermano. Lo que usted ha hecho cuando usted viene al Señor, nace de nuevo, entra en el reino, entra en este sistema. Usted, todo lo que allí se planeó para usted, viene a ser una realidad. ¿Entienden esto, hermano? Esto es glorioso. Desde el principio del mundo. Esto es lo que la gracia y misericordia. Mire, la gracia trata con el pecado y la culpabilidad. Por gracia somos salvos. Pero la misericordia trata con las miserias que produce el pecado. ¿Me oye? Es por la misericordia de Dios. ¿No es así? Porque hay gente que me dice, hermano, mire, ore por fulano, que Dios tenga misericordia, porque sabemos cómo vive y cómo está. ¿Aló? Entonces la misericordia trata con las desgracias y las miserias. A veces escuchamos decir, sí, que Dios tenga misericordia, que tenga misericordia sobre mí. Oye, ¿por qué tú quieres que tenga misericordia? Algo tú sabes. ¿Qué dice el verso 17, capítulo 17, verso 15? Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. No, que le perdone los pecados, no está hablando de eso. Usa tu misericordia, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Creo que era de eso que, epiléptico. Gracias. Un ciego gritó a Jesús cuando él pasaba. Le dijo, Jesús, ten misericordia de mí, que soy pecador. Toda esa miseria que viene, ten misericordia. Amén. Y fue un ciego, fíjese que lo dijo sin haberlo visto. La misericordia y la gracia están y estarían envueltas en este plan, porque vino, porque si no, el proyecto y propósito no se podía cumplir. Hermanos, me dan 3 minutos para terminar bien, ¿ok? ¿Está bien? Porque para siempre es su misericordia. Qué bueno que para siempre es su misericordia. Dice que cada mañana se renuevan, ¿qué? Se renueva, no es la misericordia de ayer, no, es una nueva. Dios tiene misericordia, se renueva. Mire, esa palabra misericordia aparece 80 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué tal si lo dejamos ahí? Porque ya me sonó la campana y si no, pues no, ya no me están escuchando bien y es mejor de darle un tiempecito que el próximo domingo, por esta misma hora, por esta misma emisora, por este mismo canal, por todo, regresamos porque estamos
estamos yendo camino a nuestro eterno futuro. Y le voy a hablar después, como por ahí en octubre, de la escatología, que en griego es los últimos tiempos, la etapa final, lo último, para que usted sepa, hermano. Y no se deje engañar por gente por ahí, que te hablan un montón de cosas, ¿me entienden? No. Cuando ya usted conoce el futuro, a dónde va, de dónde vino, qué hace aquí, hermano, usted tiene una idea más tremenda de lo que otros no saben, no conocen. Vivíamos ajenos de los pactos y de las promesas, sin Dios y sin esperanza. Qué terrible vivir en un mundo así, pero no nosotros. Amén. Bueno, pónganse de pie para que así ya vaya a atender las carnitas esas que tienen y se vayan a la carne. Ay, hermanos. Y luego, mientras nos preparamos, escudriñe su vida, en su mente, en su espíritu, en su corazón. ¿Cómo está mi vida, Señor, contigo? Amén. Óigame, hermano, esto es importante. ¿Cómo estoy, Señor, contigo? ¿Cómo está mi vida? Y mire, haga un hábito, perdón. Confiésese al Señor todos los días. Señor, si en algo yo he pecado, si en algo yo he faltado, ¿no es así? Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y eso usted lo pasa en su casa, donde quiera, acostado, sentado, comiendo. Ay, Señor, qué bueno tú has sido, me ha provisto el pan y la vida. Ay, pues yo si en algo, perdón. Y si usted sabe, no diga ahora si en algo, si usted ya sabe. Si sabe, dígale, Señor, mi pecado está delante de ti. Borra mis rebeliones. Y usted sabe cuáles son. No cuesta decir eso. No cuesta nada. Pienso yo, ¿no? Usted paga por decir, Señor, perdóname. Nada. Entonces no guarde el pecado. Abogado pues tenemos para con Dios a Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ore al Señor. Aquí, si hay algo que impide, aquí está el que quita lo que impide para que usted pueda participar. Por eso tomamos el pan, es el cuerpo que Él se entregó. El vino, la sangre que Él dio para que te cubra. Entonces usted viene y se abraza de allí y se perdona. Limpia. Y el Señor, le voy a decir la verdad, por un lado se deleita cuando un pecador se arrepiente. Amén. Cantamos. De gloria. De gloria, en gloria te veo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán bella alfarero. Oiga. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. ¿Por qué? Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo